La tierra tembló justo antes del amanecer. El sonido llegó primero, como 100 caballos lanzando fuego a través de la oscuridad. Luego llegaron los gritos de guerra, agudos y crecientes, cortando el frío silencio de la mañana como una cuchilla. Martha estaba descalza en el porche, su linterna parpadeando al viento, con las manos temblorosas alrededor del rifle que apenas sabía disparar. Los jinetes comanches aparecieron como fantasmas a través de la niebla, 50 hombres, con el rostro pintado con vetas de carmesí y ceniza. Al frente cabalgaba un hombre, envuelto en pieles de lobo, con la mirada fija en ella. Levantó una mano. Los demás se detuvieron. El tiempo se detuvo, y entonces ella lo vio. Detrás de él, en un caballo pintado, cabalgaba el chico que creía haber salvado. ¿Pero fue esto salvación o traición? Antes de volver a cómo empezó todo, preséntate y cuéntame desde dónde nos sintonizas. A mí también me encanta escuchar tus historias. Y si esta te llega al corazón o te mantiene en vilo, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Había polvo por todas partes, en las juntas de la madera del porche, en el espacio entre ellas, las páginas de su Biblia desgastada, e incluso en los pliegues del único vestido que usaba casi todos los días, azul oscuro, con mangas deshilachadas. El viento lo traía a diario del oeste, seco y lleno de susurros, como si tuviera un lugar al que ir y demasiados secretos que guardar. Martha vivía en las afueras de un pueblo que no la quería, un techo de tejas agrietado y una cerca inclinada a 30 pasos, la vieja campana de la iglesia que ya no sonaba. Se mantenía apartada, no por decisión propia, sino porque la gente del pueblo se aseguraba de que supiera que no era bienvenida. Decían que traía mala suerte, que veía cosas, que hablaba con los muertos. Nada de eso era cierto, no del todo, pero los rumores corren más rápido que las cosechas en el oeste, y los suyos tenían raíces demasiado profundas para arrancarlas ahora. Una vez, hace mucho tiempo, caminaba erguida y reía a menudo. Pero eso fue antes del incendio, antes de que el grito de su esposo se desvaneciera en cenizas, y el lado izquierdo de su rostro se derritiera en una cicatriz que no la dejaba olvidar. Ahora caminaba con una ligera cojera, temblorosa en las mañanas frías, y su voz se había vuelto más suave, como si el mundo le hubiera puesto un dedo en los labios y le hubiera dicho que guardara silencio. Así, el pueblo también obedeció ese silencio. Los domingos se sentaba sola en el último banco mientras los demás la reemplazaban en el primero. No le pedían que contribuyera con comida para las comidas compartidas, ni su nombre figuraba en las listas de oración. El predicador asentía cuando sus miradas se cruzaban, pero nunca pronunciaba su nombre desde el púlpito. Así era más fácil para ellos. Para Martha, era simplemente más de lo mismo. Los niños susurraban a su paso, y sus madres los estrechaban, como si la cicatriz de su rostro pudiera saltar por los aires y pegarse a su piel. Nunca los regañaba. Recordaba su juventud, antes del incendio, antes de la guerra, antes de que el hombre amable de sonrisa torcida saliera a caballo una mañana y no regresara. Él lo había sido todo para ella. Ahora no tenía nada, salvo la casa y el silencio. Habían pasado 3 años desde la muerte de su marido. La guerra había terminado meses antes, pero la muerte tardó en recibir el mensaje. Había salido a ver cómo estaba el ganado herido de un vecino, y solo encontraron su sombrero, con sangre en el ala y una flecha atravesando la copa. Ningún cuerpo, solo un mal final, y preguntas que aún resonaban más fuerte que un disparo en su mente. Martha dejó de esperar respuestas, dejó de hablar. La tierra no necesitaba ruido, necesitaba manos y paciencia. Cultivaba papas en un rincón del patio, alimentaba a las gallinas en otro. Los días pasaban como el viento en la hierba seca, lentos, olvidables y ásperos en los bordes. Una tarde vio cómo el sol se perdía en el horizonte, un cielo color whisky que se extendía sobre las colinas. Esa fue la primera vez que lo oyó, la respiración aguda e irregular de alguien cercano. Antes de profundizar en la historia, una breve nota. Soy Thomas, la voz detrás de esta narración.
Si te gusta cómo suena esto, házmelo saber en los comentarios para que podamos mantener la misma voz en futuros videos. Volviendo a Martha, lo encontró justo después del gallinero. Un niño, de no más de 10 u 11 años, con el torso desnudo y temblando bajo un espino. Su pierna izquierda estaba envuelta en una tira de tela descolorida, empapada de sangre y tierra. La miraba fijamente, con ojos desorbitados y alerta como un animal atrapado. Comanche, no había duda. El corte en la mandíbula, el collar de hueso, las nítidas marcas de tinta en el hombro. Debería haber corrido al verla, pero no pudo. La pierna estaba demasiado dañada. Martha no habló. Simplemente se arrodilló, lentamente, con las manos abiertas. Sus ojos revolotearon entre sus manos. Su rostro y su cicatriz. Se estremeció. La mayoría lo hacía, pero él no intentó alejarse a rastras. Quizás vio algo familiar en su desamparo. Sin decir palabra, lo levantó. Estaba ligero, con fiebre y frágil, y sus rodillas casi cedieron al llevarlo adentro. Lo recostó en el viejo catre en el que dormía su esposo. Sacó un paño húmedo del lavabo y comenzó a limpiarle la herida. Él siseó. Ella lo acalló suavemente. No intercambiaron nombres. Él no conocía su idioma, y ella no conocía el suyo. Pero el dolor también era un idioma, y esa noche ambos lo entendieron. Fin. Los 2 días siguientes, Martha cuidó al niño en silencio. Hervía hierbas, machacaba raíces e intentaba no pensar en qué pasaría si alguien del pueblo viera la sombra que no le pertenecía en su ventana. Por la noche, se sentaba en la mecedora y observaba al niño respirar. La fiebre bajó la segunda noche. Abrió los ojos y miró al techo como si lo hubiera visto en un sueño. Por la mañana, comió. Por la tarde, sonrió. Era la primera sonrisa que veía en meses, quizá años. Algo la desgarraba, algo que había enterrado demasiado profundo para expresarlo con palabras. No preguntó por qué estaba solo, ni de dónde había venido. Solo sabía que era hijo de alguien, y que alguien vendría a buscarlo. A la cuarta mañana, el viento cambió. A la cuarta mañana, el viento cambió. Esta vez venía del este, más frío, con un olor diferente, a lluvia, tal vez, o a pólvora. Martha estaba de pie en el porche, con una taza de hojalata en la mano, y el niño dormía detrás de ella, con las mantas subidas hasta la barbilla. Sus ojos recorrieron el camino de tierra que descendía de las colinas. Fue entonces cuando lo vio. No era un jinete, era un caminante. Una figura solitaria con un guardapolvo marrón, el sombrero calado, paso a paso, lento como si no tuviera a dónde ir. O tal vez ya había estado en todas partes y tenía las cicatrices que lo demostraban. Se tensó y aferró la lata con más fuerza. Los desconocidos no pasaban sin una razón, no tan lejos. Al llegar a la valla, se detuvo. Una mano descansaba casualmente sobre el pestillo de la puerta, la otra cerca del revólver a su lado. Su rostro estaba ensombrecido, pero al inclinar la cabeza, la luz iluminó su mandíbula, áspera, curtida por el sol, con un leve corte cicatrizando justo debajo del pómulo. No habló. Ella tampoco. Aún no. Solo el viento entre ellos y el canto desafinado de un gallo de fondo. Se quitó el sombrero lentamente. Señora. Su voz era baja, ni dura ni suave, lo justo para que se oyera. Miró más allá de ella un segundo, con la mirada fija en la ventana, donde la cortina se había corrido. Quizás vio la silueta del chico, quizás no vio nada en absoluto. No estoy aquí para llevarme nada, dijo, y desde luego no estoy aquí para venderte una Biblia. Eso casi la hizo sonreír, casi. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz estaba ronca por la falta de uso, pero firme. Él se encogió de hombros. Escuché a alguien decir esto. Wei estaba cuidando a un perro herido. Pensó que podría ser una metáfora que valiera la pena investigar. Entrecerró los ojos. ¿Eres cazarrecompensas? Si lo fuera, lo diría. Se hizo el silencio de nuevo. Se estiró, pero no incómodamente, como dos personas probando cuánto tiempo podían respirar, en el mismo espacio sin necesidad de llenarlo. Martha lo observó. No parecía tener miedo, y lo más importante,
No miraba su cicatriz como otros lo hacían. La miraba como si fuera alguien que aún existía. Otros sí. La miró como si aún existiera. No busco problemas, dijo ella. Bien, respondió él. Los problemas no necesitan buscarse. Suelen encontrarse solos. Se giró como si estuviera listo para irse. Luego se detuvo. ¿Tienes agua? Ella asintió y señaló con la barbilla el pozo detrás de la casa. Él salió del camino y entró en su mundo sin dudarlo. No hablaron mucho ese día. Bebió, se quitó el sombrero de nuevo y se alejó tras el granero, donde ató su pequeño saco de dormir bajo un árbol, sin explicaciones, sin peticiones. Simplemente se quedó allí, como si la tierra le hubiera abierto los brazos y lo hubiera dejado sumergirse en él. El chico lo miró a través de las cortinas. No dijo nada, solo observó. Martha notó cómo el hombre, a pesar de estar cerca, mantenía una distancia prudente. No era amenazante ni demasiado familiar. Esa misma tarde encontró un manojo de leña fresca en su porche, un pequeño gesto, pero pareció más grande de lo que era. Esa noche, cuando el viento arreció de nuevo, no cerró la puerta con llave. ¿Qué pasaría si alguien te viera por quien eres, no por lo que llevas dentro? Suscríbete. Algún día, esa historia podría ser tuya también. El nombre del desconocido era Ellis, o eso dijo. No mencionó su apellido, y Martha no preguntó. Pensó que todos tenían una razón para dejar atrás partes de sí mismos. No parecía un hombre que mintiera, solo alguien que guardaba su verdad en un frasco, lejos de su alcance. A la mañana siguiente, él estaba ayudando con la cerca. Dijo que estaba inclinada hacia el este, y que debía apuntalarla antes de que el viento la derribara por completo. Tenía las manos desgastadas, llenas de cicatrices y callos, pero trabajaba como alguien a quien no le importan las cosas difíciles. No preguntó por el niño ni por la cicatriz, pero una vez después del atardecer, la miró fijamente un buen rato y dijo: «El mundo no es amable con quienes no entiende. Parece que lo sabes». Ella sostuvo su mirada. «He aprendido. Las noticias corren más rápido en los pueblos pequeños que un rayo en un cielo seco». Al tercer día, Lasra, Avery, de la iglesia, estaba en la tienda general, contándole a cualquiera que quisiera escuchar que habían visto a un hombre caminando por la colina cerca de la casa de Martha. Dijo que llevaba botas de Comanche. Susurró tan alto que todo el pasillo la oyó. «Y sabes que siempre ha estado extraña, desde que desapareció su esposo». Alguien más mencionó que no había visto al sheriff en más de una semana. Otro juró haber oído tambores la noche anterior. Al atardecer, 3 hombres habían salido a caballo para ver cómo estaba la viuda. Martha los vio antes de que llegaran a la puerta. Ella desgranaba guisantes en el porche, mientras Ellis permanecía en silencio a la sombra del granero. Los vio llegar, siluetas delgadas y furiosas, que levantaban tierra como si fueran dueñas del terreno. «Buenas noches, señorita Martha», gritó uno. Su sonrisa era demasiado amplia para ser amistosa. «Solo pasé para asegurarme de que estabas bien. Están pasando muchas cosas raras». Últimamente no se levantaba. «Estoy bien. Oímos que podrías tener un invitado. Pensamos en hacerle compañía». Tras ella, la puerta crujió levemente. Sabía que el chico la escuchaba. Ellis salió entonces, con naturalidad, secándose las manos con un trapo. Parecía que acababa de arreglar una rueda. No es que estuviera listo para una pelea, pero algo en sus ojos decía lo contrario. «No es mi intención interrumpir», dijo, «pero la dama ya tiene compañía, y creo que es todo lo que necesita esta noche». A los 3 hombres no les gustó. Sus caballos se revolvieron, con las manos moviéndose hacia las caderas, pero ninguno era estúpido. El líder escupió en la tierra. «Sí que sabes elegir a tus amigos, Martha». Ella le devolvió la mirada. «Tú también». Se marcharon envueltos en una nube de resentimiento, y ella sabía que volverían, con más hombres y menos preguntas. Esa noche, el chico por fin habló. Una palabra quebrada desde el rincón oscuro de la habitación donde yacía: «Padre». Martha se quedó paralizada y se giró lentamente.
Él señaló el horizonte, donde el viento había cambiado de nuevo y traía el sonido de tambores lejanos, bajos, constantes, acercándose. Llegaron al anochecer, ni guerreros, ni comanches, habitantes del pueblo, 3 mujeres, 2 hombres, un predicador, todos con una rectitud prestada. No trajeron antorchas, pero no las necesitaban. Sus voces ardían igual. No puedes protegerlos, Martha. Avery estaba de pie al frente, con los brazos cruzados y el sombrero demasiado apretado contra sus rizos. Tú, precisamente, después de lo que le pasó a tu esposo. Martha estaba en la puerta, con las manos apretadas a los costados. El chico volvió a esconderse tras la cortina. Ellis no estaba a la vista. Deseaba que estuviera. No te invité, dijo con frialdad. No te estamos pidiendo permiso, añadió el predicador Geller. Su Biblia colgaba de una mano como una amenaza. Esta tierra no te pertenece si la usas para albergar pecado. Salió Martha cerrando la puerta tras ella. Pecado, repitió. Es un niño, baleado, solo, es comanche. Las palabras te impactaron, y te has juntado con un vagabundo armado y sin nombre. La voz de la Shra. Avery temblaba con veneno. ¿Crees que la gente no se da cuenta de lo que pasa al anochecer? ¿Crees que puedes esconderte tras tus cicatrices para siempre? Martha se estremeció. Apenas. Pero eso era todo lo que necesitaban. El predicador dio un paso al frente, alzando la voz. Has vivido en la sombra durante años, Martha. Pero esto es rebelión. Dios lo ve. Todos lo vemos. Ella no dijo nada. Solo los miró fijamente, dejando que el peso se asentara como ceniza, dejando que la humillación subiera por su garganta como bilis. Entonces uno de los hombres, Tom Kinley, le arrojó algo a los pies, una muñeca de trapo, hilo rojo, ojos negros. Ella lo sabía, había pertenecido a su hija, aquella de la que nunca hablaban. La enterrada en el campo lejano, con las rodillas dobladas. La dejaste allí, dijo. La dejaste morir mientras persigues fantasmas en el bosque. Martha se desplomó en el porche, jadeando. Extendió las manos, no para agarrar la muñeca, sino para sujetarla. Ella misma, de ahogarse en el repentino mar de recuerdos. Nadie la ayudó, nadie la tocó. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando la muñeca y el eco del juicio en la fría tierra. El niño abrió la puerta lentamente, con los ojos abiertos, en silencio. Ella giró la cara para que no la viera llorar. Esa noche no empacó nada, simplemente caminó. Salió por la puerta trasera hacia el bosque, subió las colinas, sin rumbo, alejándose. El cielo se oscureció tras ella, las nubes se tragaron la luna. El frío se le metió en las botas, entumeciendo sus pies. Aún así no se detuvo, ni cuando las ramas la cortaron, brazos, ni cuando los lobos aullaron desde las crestas lejanas. Caminó hasta que el dolor de respirar le recordó que aún estaba viva, y entonces se desplomó. La nieve llegó de repente, una cruel tormenta de abril. Copos de hielo cubrieron sus hombros, su cabello, sus manos. Yacía acurrucada bajo un cedro, temblando. No rezó, no esperó, esperó a que el frío la invadiera como se había llevado todo lo demás. Al principio no lo oyó. No sintió el suave cambio en el aire, solo la calidez de un abrigo sobre sus hombros. Entonces su voz, suave, cercana: «Te he estado buscando, Ellis». Abrió los ojos lentamente. Él se arrodilló a su lado, con la lluvia en el pelo, la nieve derritiéndose en las mangas. «¿Cómo? ¿No te despediste?», dijo. «No parecías tú», rió ella, amarga. «No me conoces». Ladeó la cabeza. «Tal vez. Pero reconozco la huida cuando la veo». No la levantó, no pronunció grandes discursos ni promesas. Simplemente se sentó, en silencio. Se quitó los guantes, le tomó las manos, que se estremeciera, que respirara. «No soy fuerte», susurró. Su voz se quebró, más suave que el viento. «Quise serlo, pero me quebraron, y se lo permití». Ellis no discutió, no se apresuró a discrepar. Él miró sus manos, llenas de cicatrices, ampollas,
curtidas como mapas antiguos, gente como nosotros, dijo con dulzura. No podemos romper en público, así que lo hacemos en secreto y luego nos levantamos en pedazos. Parpadeó y lo miró. No me quedan pedazos. Se inclinó ligeramente, su aliento flotando en el aire. Entonces déjame sentarme contigo mientras recoges más. La cargó, parte del camino, no en brazos, sino caminando cerca, dejándola apoyarse en su hombro. Cada paso era como quitarse una capa de dolor. De vuelta en la cabaña, el fuego seguía vivo. El chico lo había mantenido encendido. Él levantó la vista cuando regresaron. Corrió hacia las sombras, pero no muy lejos. Ella se desplomó en su silla, envuelta en mantas. Ellis se quedó al otro lado de la habitación, en silencio, simplemente allí. Más tarde esa noche, cuando el niño finalmente se acercó, se acurrucó en su regazo sin decir palabra. Ella lo abrazó, lo meció suavemente. Y afuera, Ellis estaba sentado en el porche, con el rifle sobre su regazo, no porque esperara problemas, sino porque a veces lo más peligroso que un hombre puede hacer es esperar con amabilidad. El deshielo llegó lentamente esa primavera, como si la tierra, como Martha, dudara si merecía calor de nuevo. La nieve aún se aferraba a las copas de los árboles a finales de abril, pero bajo ella algo se agitaba, un pulso, una voluntad, un fuego sosegado. Se despertaba antes del amanecer casi todas las mañanas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El niño seguía dormido en el catre que Ellis había construido con restos de madera y cuerda. Dormía profundamente. Ya no se estremecía con cada sonido. Se acabaron los sueños febriles. Martha removió las brasas del hogar y añadió leña fresca. El suave crujido era su sonido favorito últimamente. Poco después, Ellis regresaba del bosque, con el hacha al hombro, la barba espesa por la escarcha matinal, sin llamar jamás. Entraba como si siempre hubiera pertenecido a su hogar, y de alguna manera, con el paso de las semanas, lo hacía. Construyeron cosas, pequeñas al principio, una cerca en condiciones, una bisagra nueva para la puerta trasera, estantes sobre la chimenea. Descubrió que sus manos se volvían más firmes y decididas. Theo, sin fuerzas, no desapareció, pero su paso se afianzó. Los rumores en el pueblo aún flotaban como polvo, pero ya menos se atrevían a acercarse a la puerta, no desde que Ellis empezó a dejar balas grabadas en los postes de la cerca, una advertencia silenciosa. Empezaron a comerciar. De nuevo, venado ahumado por harina, huevos por tela. Ella no sonreía en el pueblo, pero dejó de inclinar la cabeza. El chico se escondía durante los viajes, pero estaba aprendiendo inglés. De Martha, de Ellis, de escuchar el mundo sin adentrarse en él por completo. Una tarde, al ponerse el sol, tras los álamos, Ellis se apoyó en la barandilla del porche, observando a Martha cepillar el cabello del niño con dedos suaves como la brisa primaveral. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó. Ella no se giró. Todos los días. Él asintió lentamente. Pero tú te quedas. Yo me quedo, dijo ella, porque si me voy ahora ellos ganan. Él no dijo nada, solo la miró. La larga cicatriz que le bajaba por el cuello reflejaba la luz del fuego como un rastro de viejo dolor. Una vez me avergoncé de ello, dijo, de repente. Mi cojera, mi rostro, mi silencio. Creí haber perdido todo lo que me hacía mujer. Ellis se acercó, con voz queda. Lo curioso es que nunca te vi rota, te vi ardiendo. Lo curioso es que nunca te vi rota, te vi ardiendo. Lo miró con la mirada firme, cansada, pero ahora iluminada por dentro. Entonces tal vez sea hora de dejar de esperar para sentirme completa. Empezaron algo más grande a la mañana siguiente. El terreno de atrás era llano y fértil, con la hierba espesa y la tierra oscura. Ellis encontró viejos trozos de arado enterrados cerca del granero. Juntos tallaron líneas en la tierra. Un rancho de caballos, acordaron, o algo parecido. El niño rió por primera vez al ver a Ellis perseguir a un potro testarudo por el arroyo.
Esa risa, brillante, corta y salvaje, acompañó a Martha toda la noche, pero el fuego dibuja sombras. Y para la segunda semana de mayo llegaron. Ellis había salido al amanecer a comprar clavos y melaza. Martha se quedó para atender el tobillo magullado del niño. Oyó los cascos antes de ver a los jinetes. 3 de ellos, abrigos polvorientos, expresiones inexpresivas, agentes de la ley, o algo parecido. El hombre que encabezaba la expedición era alto, de barba canosa y ojos penetrantes y perspicaces. Desmontó con una sonrisa familiar, la típica de los hombres que creían saberlo todo. Martha Walker, dijo. No esperaba encontrarte jugando a las casitas con un salvaje y un fantasma. Ella no dijo nada, se mantuvo firme. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Ella asintió una vez. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Ella asintió una vez. Marshall Dent, me dijo Ellis. Se rió entre dientes. ¿Te dijo que desertó de una compañía? ¿De una caravana? ¿Dejó a 2 hombres a su suerte para desaparecer entre los árboles como un cobarde? Martha ni se inmutó, pero el chico que estaba detrás de ella la agarró de la falda. Dent se acercó. No es quien crees, nunca lo fue. Esa noche, Ellis regresó y la encontró sentada en los escalones del porche, con los ojos enrojecidos, pero tranquila. «¿Sabías que vendría?», dijo ella. Él asintió. «Supuse que vendría. Era solo cuestión de tiempo». «¿Es cierto?», preguntó. «Sobre la caravana». Ellis se agachó a su lado, apoyando las manos en las rodillas. «Lo es, pero no como él lo cuenta». Ella esperó. Me ordenaron matar a una familia comanche acampada cerca del río. No habían atacado a nadie. Simplemente vivían demasiado cerca para su tranquilidad. 2 de nuestros hombres se adelantaron. Para cuando lo alcancé, ya estaba hecho. Tragó saliva. No pude soportarlo. Enterré al muerto, dejé mi placa en la silla del capitán y me alejé. Martha lo miró con ojos tormentosos y lúcidos. «Has estado corriendo desde entonces», asintió. «Hasta aquí». El chico salió entonces, sosteniendo un caballo tallado que Ellis le había tallado. Lo colocó en el regazo de Ellis en silencio y luego se subió a los brazos de Martha. Ella no le pidió a Ellis que se fuera, y él no huyó. Se prepararon esa noche, no para la guerra, ni para la rendición, sino para la verdad. A la mañana siguiente, cabalgó hasta el pueblo, sola, con el pelo trenzado, un vestido sencillo y el rifle a la espalda. Entró directamente al bar, donde Dent estaba bebiendo con 2 agentes. «¿Quieres a Ellis?», dijo ella. «Ven a llevártelo. Pero que sepas esto, si cruzas mis tierras con las armas desenvainadas, no saldrás». Siendo el mismo hombre, rió Dent. «¿Estás amenazando a un alguacil, señorita Walker?» «No», hombre, rió Dent. «Estás amenazando a un alguacil, señorita Walker», no respondió ella. «Te lo prometo, en esa colina detrás de mi cabaña hay espacio para 3 cruces más si es necesario». Se fue antes de que pudieran responder. La habitación se quedó en silencio. Nadie la siguió. De vuelta en el rancho, Ellis estaba cavando postes para cercas. El chico guiaba a un potro ruano por el campo nuevo. Martha se sentó junto al arriate y plantó semillas, hileras y hileras. «Pensé que nunca volvería a construir nada», dijo. «Pero tal vez era solo otra mentira que me enseñaron». Ellis lo miró. «No eres la misma mujer que conocí», sostuvo su mirada. «No», dijo. «Estoy mejor». Llegaron al amanecer. 50 jinetes, silenciosos, sombras a caballo. Ni un solo grito de guerra, ni un solo movimiento inútil. Solo el estruendo constante de cascos sobre la tierra descongelada mientras el horizonte se iluminaba con una luz deslumbrante. Los comanches no estaban allí para vengarse. Estaban allí por el chico, y su padre cabalgaba al frente. Martha estaba de pie en la puerta, con el rifle a la espalda y el corazón en un puño. Ellis a su lado, con la mandíbula apretada, pero la mirada firme. Tzatur, el chico, se aferraba a su pierna, descalzo, temblando, pero sin esconderse. Cuando los jinetes se detuvieron justo al otro lado de la valla, su líder desmontó, alto, ancho,
con el pelo trenzado y veteado de plata. No miró a Ellis ni a la tierra, sino a Martha, y luego, lentamente, bajó la mirada a su hijo. Nadie habló, hasta que el niño soltó la mano de Martha y dio un paso adelante. Dijo algo en comanche, en voz baja y firme. El hombre se arrodilló. Martha no entendió las palabras, pero comprendió el momento. El padre abrazó al niño y le apretó la cara contra el hombro, no como un guerrero, sino como quien creía haberlo perdido todo. Luego, tras un instante, se levantó y volvió a mirar a Martha. Esta vez, asintió, no por gratitud ni por cortesía, sino por reconocimiento. Ella había salvado su vida, y por eso siempre formaría parte de su historia. Entonces hizo algo inesperado. Se hizo a un lado e hizo un gesto al chico, dejándolo decidir. El chico se giró, miró alternativamente al guerrero alto y a la mujer que se había convertido en su hogar. Sus ojos se posaron en Martha, luego en Ellis, y entonces tomó la mano de Martha. Sintió sus deditos deslizarse entre los suyos, pequeños, cálidos, seguros. Y en ese instante, 50 guerreros inclinaron la cabeza en un silencioso asentimiento, sin palabras, sin ceremonias, solo una verdad compartida entre personas que habían perdido y encontrado cosas demasiado sagradas para explicar. Se quedaron hasta que el sol se alejó de la cresta, y entonces los jinetes desaparecieron entre las colinas, como humo que regresa al viento. 3 días después, el pueblo se reunió en la capilla, no para un funeral, sino para una boda tranquila, sin música, sin flores, solo manos unidas sobre bancos astillados y lágrimas silenciosas de quienes, por fin, la vieron. Ellis no llevaba traje, no vestía de blanco, pero llevaba un collar de plumas de halcón atado a su muñeca, un regalo del chico, y cuando se besaron, la luz a través del vitral iluminó la cicatriz de su cuello, no para avergonzarla, sino para coronarla. Los habitantes del pueblo nunca hablaban mucho de ello. Algunos aún volteaban la cabeza, pero otros, el panadero, el herrero, incluso la mujer que una vez la llamó maldita, empezaron a asentir en las calles y luego a saludar. Pequeñas grietas en la piedra vieja, el rancho creció, las cercas se multiplicaron, se construyó un ahumadero y, en primavera, potros salvajes corrían por el lecho del arroyo, con sus crines reflejando una luz dorada. Llamaron al niño Thomas, en honor a un hombre que Ellis había enterrado con sus propias manos, un nombre para honrar a los muertos y comenzar de nuevo. Una tarde de invierno, Martha estaba sentada junto al fuego, observando a Ellis remendar una silla de montar. Tomás yacía acurrucado en una manta, tarareando una vieja melodía comanche. Martha se giró hacia la ventana. La nieve caía suave y lenta tras el cristal. El mundo estaba tranquilo, completo. Ellis levantó la vista. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó. No, dijo ella, rozando el pelo de Thomas con los dedos, pero dejé de esperar a que alguien más me rescatara. Ellis le tomó la mano y la sostuvo, no con fuerza, pero como si no la fuera a soltar jamás. Afuera, la nieve había espesado, pero dentro, el fuego ardía con firmeza.